grabar la clase, ¿verdad? Y después la subo, ¿verdad? Creo que la subo en fin de semana, ¿verdad? Y después si ya avanzamos más, puedo subir después cada clase a YouTube. Es que eso demora tiempo, ¿verdad? Subiendo y convirtiendo el video por Zoom. Entonces, está su chance. Y ya todos ven, ¿verdad? El enunciado de ese proyecto, ¿verdad? Ahora no está compartiendo, entonces eh, vean que aquí hay links, hay mucho más, pero pueden darse una idea, ¿verdad? Digamos, esas máquinas o sea, no son máquinas, son secuencias, ¿verdad? Que es dinámica, o sea, que es movimiento, que es más que todo lo que estudian los temas 2 3 4, ¿verdad? Que es movimiento. Y son, digamos, en esos ejemplos hay como 100 secuencias, ¿verdad? 20 30 secuencias. Y el propósito, por supuesto, diferente. El propósito de esos diseños es de hacer algo artístico, ¿verdad? Algo que llame la atención, ¿verdad? Algo muy sofisticado. Pero nuestro propósito es otro, ¿verdad? O sea, tengan esa diferenciación. O sea, les digo ahora que tengan en cuenta esto, ¿verdad? El propósito de ellos, ¿verdad? De esos autores de los videos es otro, es más artístico, ¿verdad? Más de mostrar creatividad. Pero el propósito nuestro es que podamos calcular, diseñar y calcular todas las secuencias con todos los cálculos y que eh, la disposición y todo eso sea calculado. Esa es la parte más importante que nos interesa en este proyecto, ¿verdad? O sea, que calculemos todo de acuerdo a la teoría que vimos en clase, ¿verdad? Con todos los principios de dinámica y con eso diseñamos, ¿verdad? Eh, y ejecutamos en cero final como una comprobación de que los cálculos nuestros son correctos, ¿verdad? Ese es el propósito. O sea, propósitos son diferentes. Tenga en cuenta muy, muy bien esto, ¿verdad? Ya que si uno se desvía en propósito, entonces uno ya hace cosas que no es lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Entonces, esto después lo pueden leer con más detalle, ¿verdad? Objetivos y todo eso. Pero entonces, digamos, les comentaba que hay objetivos específicos, que es más o menos algunos submetas que uno debe hacer, ¿verdad? Digamos, un grupo de actividades que uno debe ejecutar para poder lograr un buen desarrollo de este proyecto, ¿verdad? Y hay preguntas orientadoras, que si no se me ocurre cómo empezar, ¿verdad? Es que el proyecto es esas cosas, o sea, tiene muchas aristas que hay que considerar y si no se me ocurre o se me hace un colocho cómo empezarlo, entonces esas preguntas lo que les va a facilitar es como una ayuda, ¿verdad? De guiarse, porque como dicen, no sé si fue Einstein, bueno, muchos científicos dicen, ¿verdad? De que el conocimiento proviene de las preguntas, ¿verdad? De cómo las preguntas. Si tiene las preguntas, las respuestas ya están por ahí, nada más hay que buscarlas. Entonces, a veces uno no sabe ni cómo empezar y eso es porque uno no sabe cómo preguntar, ¿verdad? Entonces, mm, es que como ustedes no llevaron introducción, versión nueva, ya todo eso lo introducimos, ¿verdad? El nuevo plan de estudios. Entonces, no sé si algún curso les ha orientado eso, pero bueno, entonces si no, hay preguntas orientadoras para ayudarles a preguntar o saber qué ocupo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, con las preguntas les pueden guiar. Entonces, aquí hay más o menos 7 objetivos específicos que agrupamos más o menos lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, más o menos, para explicarles, hay que conceptualizar, ¿verdad? Diseñar, considerando lo que tienen ustedes en su casa, ¿verdad? También tomar en cuenta la disponibilidad tecnológica. Yo quisiera hacer una pregunta aquí, creo que están casi todos, ¿verdad? ¿Quién no tiene teléfono celular? O tal vez pueda hacer una encuesta, ¿verdad? Y, y el teléfono celular, hay quien que no puede grabar videos o que no les da para grabar videos, creo que sí, ¿verdad? O sea, supongo que los que, digamos, podemos estar en medio virtual es que por lo menos hay un teléfono celular que pueda ser usado. Digamos, eso es un medio importante para tomar datos. Digamos, les facilita mucho la vida y para, digamos, poder subir evidencias
de lo que uno hace, ¿verdad? Subir videos cortos y todo eso. Entonces, tener alguna disponibilidad de esos medios tecnológicos, especialmente el teléfono celular, yo creo que ese va a ser la ayuda, la mayor ayuda, ¿verdad? Esos teléfonos inteligentes ahora le hace todo, la verdad. ¿Ok? Este, y hay que conceptualizar digamos, el problema, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Después hay que configurar ya el sistema, ¿verdad? Ya uno más o menos tiene una idea preliminar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo en la casa para hacer este ensayo? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Y después entonces hay que empezar a calcular, ¿verdad? Diseñar los detalles haciendo cálculos, ¿de acuerdo? A lo que vimos en clase, ¿verdad? Y los movimientos que se les exige tener en en esa máquina, ¿verdad? Y después, por supuesto, para poder hacer cálculos, van a tener que hacer ensayos experimentales o mediciones para tomar, o sea, para medir algunos parámetros que necesitan, por ejemplo, la masa, ¿verdad? O rigidez de algo, ¿verdad? O sea, van a tener que medirlo, porque si no tienen esas mediciones, no van a poder hacer los cálculos y hacer predicciones, ¿verdad? O sea, digamos, si ustedes se acuerdan en física, ¿verdad? Física les dan eh, datos, ¿verdad? Datos, masa es tanto y todo eso es tanto, ¿verdad? Eso, digamos, es muy fácil, ¿verdad? Le da todo. En vida real hay que medir todo, ¿verdad? En vida real no le da nada. En vida real son cosas que uno hay que ver, bueno, cuáles datos tengo que medir, cuáles tengo que saber para predecir qué cosa. O sea, vida real no le dice qué va, o sea, vida real no le dice, resuélvame para tal cosa. O sea, no, usted tiene que saber qué resolver y qué actos debe tomar, ¿verdad? Entonces, esto es parte del problema de ese proyecto, que uno tiene que pensar qué actos ocupo yo y qué variable, o sea, se llama variable dependiente, ¿verdad? Variables independientes y dependientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles quiero yo calcular para diseñar, ¿verdad? El sistema que yo voy a proponer. Y después hay que ensayar cada secuencia para ver si mis predicciones son correctas, ¿verdad? Ya que si usted ensambla del sistema total y si le falla alguna parte no va a poder seguir, ¿verdad? No es mejor ensayar cada parte y verte que mis cálculos son correctos, ¿verdad? Y funciona. Y ya después ya tienen que diseñar, ensamblar la secuencia y diseñar el experimento, ¿verdad? Y cómo va a medir, tomar los datos. Ese es lo más importante. O sea, no solo va a ensayar, sino va a tener que medir alguna parte, alguna parte de la secuencia y saber, ok, efectivamente me funcionó, ¿verdad? Por supuesto, después hay recomendaciones para esto, ¿verdad? Digamos, para tomar datos en cada parte no tengo 5 personas que me estén grabando. Entonces, si yo estoy solo, ¿qué puedo hacer? Entonces, hay que aprovechar algunas condiciones iniciales o finales para tomar datos, ¿verdad? O aprovechar alguna secuencia de comodín para que me dé tiempo de desplazarme. Pero bueno, todo eso hay que diseñarlo, ¿verdad? Y ingeniería es eso. Y eso es ingenio es eso, ¿verdad? Y después ya diseña cómo va a tomar los datos. O sea, todo eso tiene que pensarlo, ¿verdad? Idearlo. Ya después hace el modelo, digamos, ya tiene todas las partes probadas, nada más se ensambla, se pone en secuencia, se ejecuta. Ejecución de esto es 1 minuto máximo, creo que es rapidísimo, ¿verdad? Y después ya tiene los datos, comprueba lo que ustedes han calculado y listo. ¿Ok? Entonces, lo que se especifica, esto no está definido todavía, o sea, falta aprobación de otro profesor, porque es colegiado, entonces, mínimo, por momento, hasta ahorita, mínimo 4 secuencias. Secuencia es decir, que hay, hay un movimiento parabólico en una secuencia. Esto activa otra secuencia y produce, digamos, un movimiento lineal de una polea, no sé. Y después golpea con impacto un péndulo y después ese péndulo provoca algo digamos, hace un movimiento circular. Cosas así. 4 secuencias, mínimo, ¿verdad? O sea, 4 mínimo. Y esos 4, ya te daré un mínimo de 4 secuencias que son diseñados y calculados, ¿verdad? O sea, son diseñados. Puede haber secuencias de comodín que no sean calculados, que sean de ajuste. Eso ya ustedes lo diseñan, ¿verdad? Son muy inteligentes. Y puede un máximo 10 secuencias, o sea, no más de 10 para que este, no sea mucho, ¿verdad? O sea, un límite.
Los que quieren complicarse la vida, máximo 10. No se complica tampoco tanto, porque hay dos proyectos, ¿verdad? Ese es uno y hay otro. Y entonces los movimientos que deben ser contemplados, ¿verdad? Es movimiento parabólico. Les damos ejemplos. Por ejemplo, el semestre anterior se hizo catapulta. Eso es muy interesante, ¿verdad? O sea, hicieron catapulta y hay un grupo que hicieron un cálculo muy bueno, o sea, hicieron un diseño muy bueno y les da un error de diseño, o sea, teórico contra experimental de 5%. Vean que es muy preciso, ¿verdad? O sea, el lanzamiento parabólico que lograron son un error de 5%, o sea, es casi perfecto, ¿verdad? Lo que hicieron un muy buen cálculo y muy buena construcción, ¿verdad? De catapulta, produce un movimiento parabólico, puede ser que haya libre, sea una superficie o rampa con componente horizontal de velocidad, etcétera. Entonces, que en secuencia haya movimiento parabólico, que haya movimientos dependientes entre dos partículas, ¿verdad? Mediante cuerdas y polias, como por ejemplo esto, ¿verdad? Como esto, algo así, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Que tenga un movimiento oscilatorio, por ejemplo, un péndulo, es un péndulo, ¿verdad? O puede ser más el resorte, ¿verdad? Los resortes, me facilitó esa información el grupo anterior, semestre anterior, que los resortes se consigue en cualquier ferretería, ¿verdad? Resorte a compresión, también resorte a tensión. Ahí son dos resortes y valen, creo que valen 100 colones o menos. Es muy barato, ¿verdad? Entonces, eh, y eso es para incluir movimiento oscilatorio, ¿verdad? E impacto. De hecho, impacto generalmente es como uno de los acciones para pasar de una consecuencia a otra, ¿verdad? Entonces, eso no se quitaría. Entonces, básicamente son esos eh, cuatro acciones dinámicas para que tomen en cuenta, ¿verdad? Y que también incluyen los cálculos el uso de conservación de energía, fuerza de energía elástica y conservación de cantidad de movimiento. Son cosas que ya ustedes vieron en física, ¿verdad? Pero nada más que lo vemos con más profundidad en este curso de los primeros tres temas. ¿Ok? Algunas ideas aquí que creamos es que no pretendan que sean sofisticadas, ¿verdad? Hagan cosas sencillas, factibles, ¿verdad? De construir y ejecutar, ¿verdad? Y que sea fácil de medir. Si se complica, después no sabe bien las cosas. Y muchas veces, cosas sencillas, hay grandes detalles que uno puede descubrir, ¿verdad? Entonces, no vuelen, ¿verdad? O sea, hagan cosas básicas, sencillas. Y obviamente que no es tan fácil predecir bien las cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué es ingeniería? Ingeniería es antes de ejecutar en acción o antes de poner las cosas ya, antes de construir, ¿verdad? Las cosas en la realidad, ya yo sé cómo va a funcionar, ya yo sé que va a funcionar. Entonces, ingeniería es poder predecir antes de hacerlo, ¿verdad? Y van a ver con este proyecto de que no es tan fácil, ¿verdad? En vida real hay muchas variables, que hay mucha incertidumbre que no es tan fácil de medir, ¿verdad? Tan fácil de tomar en cuenta. Y luego, esto es lo que les comentaba al inicio, no olvidarse de propósito principales, hacer diseño y calcular y predecir, ¿verdad? Con principio de dinámica y comportamiento y comprobarla con ensayo. No es solamente hacer máquina y que sea bonito, eso no sirve, ¿verdad? Eso no sirve, ¿de acuerdo? Son secuencias basadas en dinámica y que yo puedo predecir, diseñar, calcular y, ¿verdad? Y poder comprobarlo, ¿ok? Se puede ver secuencia comodín, ¿verdad? Y se puede, por ejemplo, eso fue un tip que nos pasó el semestre anterior, ¿verdad? Que pueden hallar el peso y la masa de los objetos en las básculas de precisión de pulpero o supermercado. Buen tip, ¿verdad? Usted vaya al supermercado, cuando van de compras, van y llevan las cosas y lo pesa. O le pide al pulpero que le ayude a pesar un toque de saber cuántos gramos son, ¿verdad? Bueno, pues tienen su imprecisión, entonces ahí habría que ver entonces cuál masa conviene, ¿verdad? Y todo eso. Y se puede utilizar condición final fácil de medir, ¿verdad? Inclusive en forma estática para verificar sus predicciones, porque como les decía, son cuatro secuencias, ¿cómo va a poder medir todas en forma simultánea? No se puede, no, a veces hay que tener algo para que esté ahí para medir. Y a veces puede ser condición final estática de algo que me pueda variar lo que yo predecía, ¿verdad? Pero bueno, entonces, más o menos, ¿verdad? Eso es el primer proyecto, vale el 20%. Aquí al final hay unos rubros
calificación, eso no está definido tampoco del todo todavía, hay que ver qué dice otro profesor, pero lo pueden ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos calificar? ¿Qué deben tener cada parte, ¿verdad? O sea, tengan esas partes, tiene esas partes completas, entonces tiene los porcentajes, ¿verdad? Entonces, básicamente es un examen aplicado, mejor dicho, ¿verdad? Es un examen que ustedes pueden revisarlo y pueden validarlo experimentalmente, ¿verdad? Entonces hay que tener igual las ecuaciones, los cálculos y qué resultado me dio, ¿verdad? ¿Qué datos tomé, cómo los tomé y ya, ¿verdad? Es un programa vía real. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este proyecto? O sea, eso es para que pueda empezar, ir pensando y empezando, ya que ahora me imagino que no tiene mucho que hacer, ¿verdad? Ahorita. Incluso hay cursos que ya no han empezado, me imagino, ¿verdad? Entonces puede empezar a pensar en estos detalles, ¿verdad? Y empezar a hacerlo. Profe, me quedó claro, ¿es una máquina de esas por grupo? ¿O cada estudiante individual tiene que hacer el ensayo de... O sea, cada persona tiene que hacer el ensayo en su casa, como no se pueden reunir, ¿verdad? Ese problema es eso. Y pienso que eso es bueno porque el semestre pasado todos hicieron experimento en la casa, ¿verdad? Y les gustaron mucho. O sea, pero el diseño, vean, aquí no está porque esta metodología ya es cada grupo, cada profesor lo puede definir, ¿verdad? Pero digamos, esta parte, o sea, ensayo, yo después lo pongo ahí, ¿verdad? Ensayo de cada quien tiene que hacerlo en su casa, ¿verdad? O sea, va a tener que hacer, por eso que hagan cosas sencillas, que hay en su casa, o sea, no se complique, o sea, piensen qué cosas muy sencillas pueden usar, eso a veces es creatividad, ¿verdad? Y eso pienso que es bueno, todos tienen que trabajar, ¿verdad? Pero toda la parte de conceptualización, digamos, vean los objetivos específicos, ¿verdad? Toda la parte de conceptualizar, ¿verdad? Después diseñar, o sea, hacer los cálculos, ¿verdad? Hacer predicciones, ensayos, ya el planeamiento y la información pueden hacer por grupos. ¿Sí me explico? O sea, pueden reunirse en grupos y discutir qué tengo yo en mi casa, qué tengo, inclusive, digamos, o sea, no se puede hacer esto juntos, ¿verdad? Pero quizás hay cosas que pueden compartir. Si viven cerca, digamos, o sea, aunque no es tampoco recomendable, ¿verdad? Pero pueden prestar cosas o ayudar con algo, ¿verdad? Entre equipo. Sí me explico, pero cada quien hace su ensayo en la casa. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es un examen, ¿verdad? Eso sucede un examen totalmente. Entonces, tiene el tiempo de un semestre para hacer. Esa modalidad, digamos, de curso es una modalidad de las británicas. Digamos, si ustedes ven un poco el programa de curso de Cambridge, ¿verdad? Cambridge, conocen Cambridge, ¿verdad? Universidad de Cambridge. Ingeniería de Cambridge no tiene ingeniería civil, eléctrica, no, tienen 2 años en común, ¿verdad? Que todas las ingenierías comparten mismos cursos. Y los cursos casi que ni son cursos que ustedes llevan para poder hacer proyectos que les asignan. O sea, usted entra, le dan proyecto y tiene que hacerlo. ¿Cómo se hace? De ahí, tomen los cursos para ver cómo los pueden hacer, ¿verdad? Entonces, es un esquema educativo muy diferente. Quizá ustedes están muy acostumbrados a hacer exámenes, ¿verdad? Y examen a veces no se sabe realmente si hacer exámenes es la mejor forma de formar ingenieros, ¿verdad? Este es otro esquema de educación. Entonces, ya que hacer exámenes no funciona y se ha demostrado de que no funciona muy bien en realidad virtual, tiene todas sus limitaciones, entonces decidimos hacer esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas, creo que es bonito, es más práctico y acerca a ustedes más a la ingeniería de vía real. Eso es ingeniería vía real, ¿verdad? Vía real, de vía real, ustedes, digamos, esto es jugar con cosas pequeñas, ¿verdad? Con cosillas de la casa. Vía real nada más juegan, en vez de masas de 1 gramo, juegan con masas de 1 tonelada, ¿verdad?
Y una tonelada no lo puede levantar un ser humano, no lo levanta con grúas, ¿verdad? Y por supuesto tiene más preocupaciones en cuanto a seguridad y todo eso. O sea, son fuerzas muy grandes, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Entonces, pues, si pueden hacer bien esa cosa pequeña que les dejamos, mismo principio, mismo concepto se aplica a cosas grandes, ¿verdad? Nada más que cosas grandes tienen mucho más cuidado, ¿verdad? Ok, preguntas. Pero, profe, yo tengo una pregunta. Ujú. No me queda claro cuándo habría que entregarlo. ¿Hay que hacer algún avance o es hasta el final del semestre? No entendí bien porque hoy está el proyecto 2. Sí, este proyecto uno igual hay muchas cosas no han visto, ¿verdad? O sea, les dejo esto primero, o sea, esto ni siquiera o sea, eso vean que dice borrador es decir, todavía no está definido del todo, ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos que detallar, pero más o menos el esquema es eso, o sea, el tema, máquina de Rube Goldberg, o sea, es eso, ¿verdad? Y es para que puedan aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque, ¿qué pueden hacer ahorita? Bueno, buscar ideas, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo yo hacer en la casa? ¿Verdad? ¿Qué tengo yo para hacer las cosas? ¿Verdad? ¿Y qué no tengo yo? Entonces, para aprovechar, digamos, si uno hay que salir de compras en algún momento, entonces aprovechar y comprar algunas cosillas que uno quiere usar y que no hay en la casa, ¿verdad? Entonces, esa parte de conceptualizar demora mucho tiempo, o sea, consume mucho esfuerzo. Por eso es que quería dejarlo ya para que pueda empezar a protearlo, ¿verdad? Pero ya digamos fechas específicas, digamos que yo pensaba que hayamos una presentación de avance, digamos, que haya una discusión, digamos, de cada equipo, que me presente más o menos qué van a hacer, cómo ustedes conceptualizan y cuál es su diseño, ¿verdad? ¿Qué cosas tienen y cómo se llevará a cabo? Quizás ya ha llevado algo a cabo, ¿verdad? ¿Cómo se piensa hacer? ¿Qué cálculos han hecho para yo revisar que anda en buen camino? Eso por equipo, ¿verdad? Por equipos. Y por supuesto, cada miembro del equipo tiene que hacer ensayo, ¿verdad? Hace ensayo cada persona. Ya, ya, toda la parte de diseño y todo eso se hace en grupo, en equipo, ¿verdad? Este equipo de cuatro o cinco personas, creo que es bueno. No, que no sean más de seis, ¿verdad? O sea, en equipos de no más de seis, mejor que sean cinco o cuatro personas. Y, y, y discutimos, ¿verdad? Digamos, ahora estamos apenas empezando, puede ser, digamos, esto podemos definir las fechas más adelante. Discutamos, digamos, una vez que por lo menos hayamos completado más o menos los temas de 2, 3 y 4, que ya ustedes tienen teoría para hacer las cosas, ¿verdad? Digamos, a mitad del semestre. O sea, a mitad del semestre más o menos que ya hay un avance, ¿verdad? Hay un avance. Este, porque, digamos, más o menos donde más demora tiempo en la parte inicial, ¿verdad? Preparación y todo eso, de los ensayos, si hay que hacer modelos, si quieren hacer algo, digamos, interesante, ya se demora tiempo haciéndolo, ¿verdad? Porque el ensayo, digamos, acomodarlo, ¿verdad? Y probarlo es un instante, de hecho es muy rápido, ¿verdad? Y la validación final, de hecho, es muy rápido de hacer, ya que los cálculos lo hayan hecho antes para cada secuencia en forma preliminar, ¿verdad? Esa parte lo que quería revisar con ustedes, ¿verdad? O sea, que haya discusión de revisar, digamos, lo que está hecho está bien o no está bien, ¿verdad? Y revisar uno por uno y que cuando ejecutan les vayan bien, ¿verdad? La idea es eso. Entonces, más o menos a mitad de semestre, digamos, haya un avance, ¿verdad? Porque a mitad de semestre se empieza el proyecto 2. Proyecto 2 es vibraciones, ¿verdad? Mecánicas. Y tema de vibraciones es un tema un poco particular, o sea, usted no lo conocen, o sea, es un tema o sea, es un tema que tiene sus cosillas, ¿verdad? Entonces, que no va a entender hasta que hayan visto la teoría. Y la teoría de vibraciones se ve de mitad en adelante, ¿verdad? Más o menos, de mitad en adelante, como desde mediados bueno, creo que casi que desde finales de septiembre se empieza a ver vibración según cronograma, ¿verdad? Entonces, igual yo voy a subir, digamos, otra semana, si ya hay un borrador un poco más, ya está hecho, de hecho, bueno, es que vibraciones hay que hacer un edificio, vean, yo les voy a mostrar de una vez. Yo ya hice
el enunciado ayer, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes de que va a ser un edificio de pinchos, ¿verdad? Es un edificio. Entonces, más o menos van a hacer esto, con pinchos, ¿verdad? Con una base, con unos cilindros. Esos cilindros pueden ser esos, usted sí tiene en la casa, ¿verdad? Esos rollos de, de envolventes plásticos. Es que uno para envolver comida. Esos son cilindros que tienen buena firmeza, ¿verdad? Entonces uno los puede usar en la base como rodín. Entonces ustedes pueden mover la base y pueden simular cualquier movimiento sísmico, sinusoidales a la base del edificio. De hecho, lo que hacemos semestres anteriores que es presencial, eh, es nada más montar un edificio ya de balsa, digamos, es más rígido porque montamos sobre una mesa giratoria de laboratorio y esa mesa es esto, es una plataforma que puede mover en un sentido, pero que bueno, es mecánico, entonces puede simular sismos, simular sinusoidales en forma mecánica, automatizada, ¿verdad? Y como no tenemos las cosas, hay que hacerlo en la casa. Entonces, pero el principio es igual, ¿verdad? Entonces, pero yo no quiero darles esto hasta yo haberlo probado. Entonces yo voy a hacer el primer proyecto yo en fin de semana. Yo voy a hacer esto el fin de semana para ver cómo me va, ¿verdad? Y ustedes van a tener que usar celular para medir, tomar mediciones de vibraciones. El celular de ustedes pueden medir muchas cosas. Pueden medir vibraciones y tiene unos sensores muy sofisticados, ¿verdad? Ustedes quizás uno nunca sabe. Digamos, vean, el celular de ustedes es esto, ¿verdad? ¿Cómo sabe el celular que cuando ustedes giran, o sea, cuando ustedes rota la pantalla rota automáticamente? ¿Cómo sabe asegurar eso? Tiene sensores, tiene un montón de sensores que uno puede usar, ¿verdad? Entonces, inclusive pueden medir ángulo. Entonces, a veces, si ustedes quieren, ocupa para el primer proyecto medir ángulo de inclinación. Nada más, yo voy a hacer un ejemplo de cómo usar esos sensores de celular. Entonces, pone el celular en la superficie, le da el ángulo, ¿verdad? O sea, es muy poderoso. Digamos, es un instrumento de medición demasiado poderoso. Nada más que uno no sabe usarlo, ¿verdad? Entonces, pero digamos, proyecto 2 es esto, ¿verdad? Construir esto, digamos, yo creo que puede demorar unos 3 4 horas, ¿verdad? Hacerlo, construirlo, ¿verdad? Es un edificio de pinchos y pinchos, pinchos es fácil de manejar, lo que cuesta es conectarlo, ¿verdad? Entonces, pero digamos, igual yo quiero darle esto lo antes posible para que puedan aprovechar estos tiempos que no tienen mucho que hacer todavía, que están todos arrancando, calentando, ¿verdad? Algunos quizás ni siquiera han podido ver al profesor, no sé, a veces es que son semestres muy atípicos que uno no sabe, o sea, a veces es difícil, ¿verdad? No es una modalidad habitual, entonces pueden aprovechar tiempo y construir esto. Y una vez construido esto, lo que sigue después, que es ensayarlo, es muy rápido. Es probarlo, ¿verdad? Esa prueba se hace, digamos, en semestres normales. Esa prueba lo hacemos en, en una hora. Todas las pruebas, ¿verdad? En una hora. Entonces, uno pone las cosas, toma los datos, lo prueba y listo. Y después lo que sigue es análisis de datos, ¿verdad? Entonces, de ese edificio, digamos, sería de la mitad del semestre en adelante, ¿verdad? Pero la idea es, mi idea es que puedan, todo lo que haya que construir para poder hacer el ensayo lo hagan ahorita, que no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta igual, ¿verdad? Que van a ocupar pinchos. Pero les confirmo esto el lunes, porque yo voy a hacer un modelo de fin de semana, ¿verdad? Y voy a ver, digamos, o sea, voy a ver cómo me va. Es que antes hacíamos edificios, pero con balsa, ¿verdad? Con basswood, ¿no? Pero esa balsa de basswood no, ahora no se consigue por todo lado, ¿verdad? Además, va a hacer edificios un poco rígidos que, digamos, no es tan didáctico para los recursos que tenemos en la casa. La idea es que ustedes, con los movimientos que yo le doy manualmente, puedan ver el movimiento en una forma muy exagerada, ¿verdad? O sea, el pincho es muy flexible, entonces
el movimiento va a ser muy exagerado, muy exagerado, pero permite, digamos, a uno dar idea de cómo es vibración, ¿verdad? De una forma exagerada, pero nos permite ver. En cambio, si es una obra o algo rígido, no nos permite ver con claridad. Y si no ve, entonces de ahí que no es didáctico, ¿verdad? El problema es eso. Ok. Pregunta más. Pero esto yo les voy a pasar una vez que esté listo. Una vez que esté probado, ¿verdad? Yo voy a probarlo. Profe, buenas, dos consultas. La primera, en la parte, en el otro proyecto, entonces cuando se hablaba, digamos, del porcentaje de error, es respecto a las formas que utilizamos. Por ejemplo, qué sé yo, un sensor, que no creo que sea el caso, pero respecto a eso que mide ya en la prueba, comparado con los cálculos que hacemos. A eso se refiere, o sea, hay que buscar un método para comprobar los cálculos. Sí. O sea, Ok, ustedes calculan, diseñan, ¿verdad? Digamos, en esos procesos de educación, ¿qué es lo más valioso? Que ustedes ahora puedan calcular. Exámenes esto, exámenes que ustedes hacen los cálculos y el profesor le dice, está bueno, está malo, ¿verdad? Porque después en vía real, cuando ya son profesionales, pues se hacen cálculos, se construye. O sea, firma plano y ahí se va, ¿verdad? Y si se cae la casa, usted va para la cárcel. O sea, muy feo, pero de ahí, si usted falla en cálculos, si se equivoca en los cálculos, de ahí no las cosas se les caen, ¿verdad? Como una forma muy brusca de decirlo, pero así de la vida, ¿verdad? De ahí, le falló la cosa. Le falló la viga, le cayó la casa, ¿verdad? Entonces, este proyecto es una forma como que decir, ok, yo calculo las cosas, pero como yo sé que lo que calculé es correcto, ¿verdad? Entonces, tengo que tomar mediciones, ¿verdad? De lo que ocurrió en la realidad experimental. Y esas mediciones, por supuesto, tienen incertidumbres, ¿verdad? Tiene error. Y uno tiene que pensar entonces cómo yo puedo reducir al máximo esos errores en medición. O sea, ese detalle de medición también es importante, ¿verdad? En vía real es muy importante. Quizás no nos toca a uno, eh, quizá en vía real toca mucho a los topógrafos midiendo eso. Ellos controlan mucho el alineamiento vertical, horizontal, todas las cosas. Pero esa medición es muy importante, ¿verdad? Que me retroalimenta a mí si lo que yo diseñé está bien o no está bien. Vía real igual ese proceso, ¿verdad? Pero quizás no es tanto. Pero como estamos en proceso de aprendizaje, entonces a través de este proyecto lo que queremos es que ustedes diseñan, calculan, le dan resultados, predicciones teóricas de que lo que den, por ejemplo, puede ser el tiempo o el desplazamiento o la aceleración experimentada, no sé, que haya alguna cantidad que sea medible, que puedo medir con algo, ¿verdad? En forma dinámica o estática, y que yo con esa medición final, digamos, de cada secuencia, yo lo comparo con mi predicción teórica, ¿verdad? Lo que yo calculé y vio cuándo es el error, ¿verdad? En estos experimentos, digamos, si ustedes hicieron un cálculo muy fino, pueden llegar a un error de 5%. Menos de 10% es posible. Digamos, ingeniería civil, digamos, menos de 10% ya es muy bien, ¿verdad? Pero a veces, digamos, si no anda tan bien, puede llegar a 30%, ¿verdad? Pero esas cosas de error, bueno, mientras que no haya error en el cálculo, ¿verdad? Ese error 30% todavía es aceptable, digamos. O sea, eso pasa. En el laboratorio de física llega ese error 30% fácilmente, ¿verdad? Este, eh, pero si da un error de 100% es que algo no está bien, ¿verdad? Algo falla, algo no tomó en cuenta, ¿verdad? Y no sé si me explico más o menos. Entonces la idea es eso. Es un poco más práctico, más a la realidad. ok, gracias. Y en el otro proyecto, entonces, nada más para estar seguro, la recomendación es esperar al lunes. Sí, espere que yo haga el proyecto primero yo. Gracias. Ok. Profe, yo tengo una consulta. Ujú. Mi consulta es que a la hora de conformar uno los grupos, uno tiene que necesariamente tener la máquina lo más parecido posible a los otros compañeros, porque ejemplo que yo quiero hacer una máquina yo mismo, digamos, y mis compañeros no están de acuerdo con mi idea, entonces hacemos máquinas diferentes, pero aún así nos podemos ayudar en los cálculos. Es
Entonces, ¿está bien eso último o es necesario que las máquinas sean iguales? No, pueden ser diferentes. O sea, si usted tiene muchas cosas en la casa, es que eso problema es que hay que tener cosas en la casa, ¿verdad? Pero también muchas cosas realmente en la casa. Entonces, o sea, uno tiene muchas cosas, entonces, que puede usar. eh, pero pueden ser diferentes, ¿verdad? No hay problema. Pero se ayudan con los cálculos y se comparte información, ¿verdad? Eso está bien. Ok, profe, gracias, era eso. Mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces, digamos, una vez definido las fechas, una vez que ya los enunciados quedan ya en firme, digamos, eso es un borrador que los anticipo para que vayan pensando, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer y crear menos grupos? Aprovechando ahorita que no hay mucho que hacer todavía, que pueda empezar. Una vez que está en firme, entonces ya les pongo fechas, digamos. O sea, tendríamos que quizás usar algunas sesiones de esas clases, ¿verdad? Para yo reunirme con los equipos, ¿verdad? Para conversar cómo les van, qué días van a hacer, cómo lo van a hacer, para yo asegurarte que lo están haciendo bien, ¿verdad? Eh, y ya, entonces va a la marcha, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos. Entonces, si no hay preguntas, entonces, estamos bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a lo propio, ¿verdad? Vamos a lo que nos toca.